Aquí tenemos una burbuja formada por jabón y agua. Observaremos varios fenómenos en ella: su formación, el flujo de Marangoni, los colores, su explosión y qué ocurre cuando dos o más burbujas se juntan. Esta burbuja se forma gracias a la tensión superficial, pero necesita más que agua para generarse, ya que el agua por sí sola no es estable. Esta requiere un tenso activo, como el jabón. La mezcla jabonosa adopta esta forma de esfera, ya que es la estructura que requiere menos energía para formarse y es la que tiene mayor área superficial para un volumen dado. Pero el jabón no aumenta la tensión superficial del líquido, sino que la disminuye a un tercio del original. Entonces, ¿cómo funciona? Esto se debe al flujo de Marangoni. El efecto de Marangoni produce un desplazamiento de masa por un cambio de tensión superficial, y este estabiliza la burbuja, ya que al estirarse la burbuja la concentración de jabón baja, aumentando la tensión superficial en la zona, estabilizando así de manera selectiva, además de causar ese revoloteo de colores, ya que este flujo hace variar el grosor de la burbuja. Al variar el grosor de la burbuja, los colores irán cambiando junto con él, ya que se produce un desfase proporcional al grosor de la película e inversamente proporcional a la longitud de onda, lo que da como resultado que mientras la capa se haga más fina, ésta se tornará de colores verdes azulados, y así dependiendo del grosor se irán anulando algunas longitudes de onda para generar los diferentes colores que vemos. Y su explosión se causa por la evaporación del líquido haciendo muy delgada la capa y posteriormente hacerla colapsar por la presión interna. Ahora, cuando se juntan más burbujas, se puede observar diferentes ángulos en las interfaces de cada una. Si son dos burbujas iguales, la interfaz será plana. Si una es más grande que la otra, la más pequeña ejercerá mayor presión, ya que tiene mayor presión en su interior. Si las burbujas son tres, se formará una interfaz con 120 grados. Eventualmente, con la cantidad formarán hexágonos. Todas estas interfaces que hemos visto son las formas más estables y con menor energía requerida de formación. Bueno, aquí les vamos a presentar la ecuación química del jabón, que es grasa más hidróxido de sodio igual a jabón más agua. Bueno, aquí estoy con mascarilla y obviamente voy a protegerme del coronavirus. Bueno, aquí tenemos nuestras distintas tablas. Como se ajustó el X ahí fue solamente para poder ver todos los fenómenos que ocurren con cada sustancia de una manera más general, o sea, a todas las temperaturas. Bueno, ahora vamos a ver si la reacción es espontánea. No, para eso nos fijamos en el delta G. El delta G vemos que es negativo. Cuando el delta G es negativo, o sea, la energía libre, eso nos indica que es una reacción espontánea. También, en cuanto al trabajo de la reacción esta es exotérmica. Esta libera energía o calor al ambiente. También podríamos ver que genera trabajo onda. Una burbuja sola no, pero varias burbujas sí podrían generar alguna espuma como aún en un gas. También tenemos si estas ecuaciones están en equilibrio, podríamos verlo perfectamente en una temperatura ambiente, no se va a formar otra cosa después de esto a una temperatura normal. Ok, bueno, ahora tenemos aquí la entalpía. La entalpía, como nos podemos fijar, hay distintos saltos, al igual que la entropía, y son en los mismos lugares. Esto nos indica los cambios de fase que ocurren a distintas temperaturas de cada sustancia. Ok, aquí sólido, líquido, gas. En cuanto a la capacidad calorífica, aquí hay unos saltos más o menos extraños, como nos podemos fijar. Bueno, esos saltos nos indican la capacidad de cambio que tiene esta sustancia en distintas fases. Por ejemplo, en una fase sólida es más propensa al cambio que cuando ya pasa a un gas. ¿Ok? En todas las sustancias. Y aquí la energía, en cuanto a la energía libre, está disminuyendo, pero sigue siendo espontánea, sigue siendo negativa. Otro fenómeno escogido fue la cohesión de las burbujas. Como bien sabemos, no se pueden hacer burbujas solo con agua pura, por ende se utiliza un tensor activo, que reduce su tensión superficial, pero a la vez estabiliza la burbuja disminuyendo su evaporación, aumentando su temperatura de fusión a causa del aumento de la capacidad calorífica, aunque este efecto es relativamente pequeño. También se puede generar trabajo gracias a la cohesión de estas burbujas, y de hecho se utiliza en un proceso de obtención de mineral llamado flotación, debido a la capacidad de disociación de materiales pequeños en estas burbujas. Además, este fenómeno es una reacción espontánea, además de ir de un punto de menor entropía a un punto de mayor entropía, en busca de su equilibrio.
y a la vez, al momento de producirse, libera energía al entorno en forma de calor, lo cual podría traducirse en el valor de delta de la entalpía negativa.